entiendan que nosotros no tenemos luchas contra carne y sangre, son con potestades. Les testifico, amados, que antes de yo caer, tener esa caída que tuve de esa enfermedad, yo estaba un día en mi casa en la tarde acostada, había terminado de orar y me recosté y yo vi cómo entró a mi habitación ese personaje. Estaba sin camisa, tenía solo un pantalón y tenía algo en su cabeza que no lo identificó bien. La cosa es que él entró y se paró frente a mi cama con un cigarro y empezó a fumar y a tirar el humo. Le estoy hablando de algo espiritual. Empezó a tirar el humo frente a mi cama, en toda mi habitación, así frente a mi cama. Yo me paro y me quedo así, digo, pero Dios mío, y yo lo reprendo. Pero yo sentía que eso no se había quedado ahí, porque el pastor me había dado una palabra tiempo anterior y me había dicho, te viene algo grande, algo difícil, de lo cual debes estar agarrada del Señor para que lo puedas resistir. Pero yo no sabía a qué se refería y me pasaban tantas cosas y yo le hacía referencia a que era eso, pero yo no sabía lo que era tan grave. Entonces cuando pasa ese día que yo reprendo y pasa todo, al día siguiente me inician unos dolores de cabeza, porque yo duré en proceso de enfermedad como 10 días. Me inician unos dolores de cabeza, lo cual yo le atribuía que era migraña o algo así. Yo no estaba pensando ni recordando lo que ya yo había vivido en mi habitación, eso lo había olvidado. Por eso es que quiero que ustedes sepan que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay enfermedades que son espíritus que la llevan a tu casa y a veces a raíz de una desobediencia. ¿Saben por qué es desobediencia? Porque el Señor me ha dicho miles de veces, yo lo testifico, y he sido desobediente con Él. Me ha dicho predica, me ha mandado orar a los hospitales. Sí, así en mi condición, porque a Dios no se le cuestiona como que por qué ella, si ella está así o asá. A Dios no se le cuestiona. Y yo misma lo he cuestionado y lo he dicho, yo no puedo salir a predicar en mi condición a la calle, ni puedo ir a un hospital a orar en la calle, pero a Él le place, Él quiere que yo lo haga, hermanos, y yo he sido desobediente. Lo que a mí me pasó fue a raíz de una desobediencia. Yo lo reconozco y lo atribuyo. Fue una desobediencia. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando el Señor me ha mandado a hacerlo, de hecho, compré hasta ¿cómo se llama? Los tratados para llevarlo a las calles y los dejé en mi casa. Y tenía 3 días en eso, antes de todo lo que le conté. 3 días saliendo a la calle a predicar con los tratados en una mesita y nada que salía. Hasta que me pasó eso, porque a veces Dios permite la cosa, porque nosotros somos desobedientes. No cuestionemos a Dios y no miremos al hombre de lo que el hombre tenga que decir, pero tú no puedes predicar porque a usted no tiene que mirar eso. Cuando yo, amados, tenía mis ojos puestos en Cristo completamente, que yo no estaba atenta a las opiniones ni a los comentarios, yo le puedo testificar, porque yo lo viví en carne propia anteriormente, que cuando yo estaba tan dispuesta y tan puesto mis ojos en el Señor y hacía las cosas para Él y no le prestaba importancia a nada más, todo me salía perfecto. Pero cuando tú prestas oídos a las opiniones de las personas y a lo que los demás tengan que decir, ignoras al Espíritu Santo, que es quien te guía y te dirige, entonces te va mal. Te va mal. Es que no importa la condición que tú tengas, si el Señor te manda a hacer algo, tú tienes que hacerlo por encima de todo. Por encima de toda opinión o comentario de quien sea. Ignora al hombre, porque el hombre puede ser el hombre más usado por Dios y lo puede usar el enemigo y Dios permitirlo. Dios lo permite porque Dios necesita moldearte y hacerte entender que tú tienes que dejarte guiar de su voz, no de la voz del hombre. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Me ha estado pasando que he escuchado demasiado la voz del hombre y el Señor me manda a hacer algo, yo con un bendito miedo y una bendita duda, y el que dirán, no lo he hecho. Entonces me permitió este proceso. ¿Saben qué? Que todo empezó con un dolor de cabeza y terminó con un dengue, un dolor de cabeza que duró 3 días, luego la influencia, luego un dolor en los riñones que salí con piedra en ellos, luego cuando vuelvo a emergencias tengo mis vesículas inflamadas y ahí fue que determinaron que yo tenía dengue. Ahí fue que determinaron, yo duré un proceso de días en la enfermedad y yendo a emergencias.
Pero es que lo que yo tenía no era espiritual. Déjenme decirles que el día precisamente que me internan, que me llevan a UCI, que es una aleluya y una emergencia, si ustedes vieran el estado de ánimo que yo tenía, yo estaba tan bien, tan fuerte, pero ellos tenían un diagnóstico contrario. Mis plaquetas debían estar en más de 150,000 y estaban en 35, y mi presión estaba en el suelo. Eso era lo que veían ellos, pero yo no me veía físicamente así. Cuando tenía los dolores sí me veía mal, pero en ese momento de internarme yo no me veía en esa condición que ellos decían, porque lo que yo estaba padeciendo era espiritual. ¿Y saben por qué el Señor permitió que me metieran en el UCI? Porque yo tenía que ver lo que padecía un enfermo, para que yo entendiera por qué yo tenía que ir a hospitales y a clínicas a orar. Ustedes no saben la tortura que yo tenía ahí, porque yo soy una persona que yo no me puedo sentir encerrada en ningún lugar. Yo tengo que sentirme libre. Si me siento encerrado, eso para mí es como frustrante. Eso como, yo no puedo ni explicárselo. Lo que yo siento cuando yo me siento en un lugar que yo no puedo salir. Eso es una agonía para mí. Pero el Señor lo permitió. ¿Saben por qué? Porque yo tenía que ver lo que se vivía en una clínica. Yo tenía que verlo porque nunca me habían internado. Y ¿saben que la primera noche cómo fue? Recuerdo que estaba dormida y despierto con un sueño espantoso, que yo me desvanecí en el aire y despierto con ese susto. Y cuando abro mis ojos, lo primero que veo frente a mí eran pequeños demonios, y el Señor me decía: ellos están atormentando a todos los que están afuera. No entraban a mi habitación donde yo estaba en el cuarto, no entraban en ese cubículo, ellos no entraban, pero a los demás sí los atormentaban. Y yo empecé a orar y empecé a orar, y era de madrugada, y recuerdo que ese sí entró a mi habitación. Fue un caballo negro. Un caballo negro, no tenía nadie montado, solo él entró, se detuvo a mirarme. Eso después de yo haber orado y reprender esos espíritus que molestaban a los enfermos. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que oremos por esas personas que están enfermas. Eso es una agonía estar ahí. La gente dirá: no, porque tú estabas cómoda con atenciones. No es lo mismo usted verlo de afuera y usted vivirlo adentro. Un día, hubo una noche que yo sentí la muerte en mi cuerpo. Yo la sentí, yo dije: Dios mío, no me des morir ahora, porque si yo muero ahora, yo creo que no me voy a ir contigo. Ten misericordia de mí. Yo lloraba, amados. Mira, fue una batalla para salir de ahí. Recuerdo que antes de internarme, el Señor me dijo en emergencias: abre tu mano. Y cuando yo abrí la mano, me entregó un papelito y decía: ten paz. Pero esa paz tú la tienes, pero aún así esta carne se desespera. Y recuerdo que el día que se suponía que yo debía salir de UCI, no había habitaciones para sacarme de ahí. A mí no me dolió la cabeza mientras estuve interna, pero ese día, ya que era el último en UCI, sí me dolió, porque yo entré en desesperación, yo me angustié. Yo no tuve paz ese día, porque yo lo que quería ya salir de ahí. Y me vi en una angustia que todo el que entraba a mi habitación me decía: parece que te vas a quedar para mañana porque no hay habitación. Era como un tormento a mi alma, porque yo estaba en agonía por salir de ahí. Y recuerdo que me puse a llorar y le dije: Señor, pero ¿y no eres tú el Dios de lo imposible? Le dije en angustia y en desespero. No le miento, hermano, yo me vi desesperada. Le dije: ¿no eres tú el Dios de lo imposible? ¿Qué te es para ti tan difícil sacar a alguien de una habitación para que me la entreguen a mí? Sacar a alguien sano y me la entreguen a mí. Le pregunté al Señor porque estaba desesperada. Y saben que el Señor no me dio una respuesta directa. Vino el doctor que me había dicho que no había habitaciones, que me iba a quedar para mañana, a decirme: sentí algo en mi corazón y me dijo que te entregara una habitación que hallaron vacía. Cuando ese hombre me dijo eso, le dije: no, usted no sintió algo en su corazón, usted sintió a Dios que lo tocó, porque yo estaba orándole a él. Eso le dije. Dice él: wow, pues Dios me tocó entonces, porque el hombre era cristiano. El punto de este testimonio es, amados, escuchen la voz del Espíritu Santo. Escuchen a Dios.
Escuchen más a Dios que al hombre. Obedezcan al Señor. Sí, el hombre te puede dar una palabra. Hay mucha gente usados por Dios. Sí, eso es real, eso es verdadero. Pero la voz del Espíritu Santo es quien te dirige, es quien te indica el proceder y el camino que tú debes andar correcto. Yo lo que quiero que la iglesia entienda esto, que escuchen la voz de Dios. Escuchen al Señor. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Usted se sienta y le dice: Espíritu Santo, yo quiero hablar contigo. Yo quiero que tú me hables. Tú le preguntas y Él te va a responder. Él te escucha, porque Él no anda mirando como el hombre mira. El hombre puede mirar mis faltas, pero Él no anda viendo eso. Él no anda viendo eso. El Señor es diferente. El Señor no es como el hombre. Escuchen al Espíritu Santo y déjense guiar por Él. Dios me le bendiga, amados hermanos.